varios de Santa Fe, lo cual celebro porque yo soy de Rosario, así que desde una abordaje un poquito más federal que otros espacios, avanzamos con esta temática. Bueno, entonces, la pregunta es que quiero, desarrollar un poco en estas primeras diapositivas, como para situar la temática, situar la discusión y demás, tiene que ver con qué significa evaluar en educación, ¿no? Donde aparece la pregunta y asociada a la pregunta aparecen un conjunto de conceptos, de terminología, de enfoques, que a veces pueden parecer sinónimos o pueden parecer equivalentes cuando en realidad tienen distintas lecturas, hacen distintas, foco en distintos temas y de alguna manera mi intención es tratar de navegar un poco en este panorama donde cuando hablamos de evaluación, hablamos de calidad, hablamos de enseñanza, hablamos de competencias, hablamos de eficacia, hablamos de aprendizajes, digamos, y de alguna manera, bueno, en definitiva, hacia dónde estamos conduciendo la mirada cuando queremos hablar de la evaluación en educación, ¿no? Un segundo elemento que para mí es importantísimo para situar esta conversación es que hay múltiples dimensiones y posibilidades de la evaluación en educación, ¿no? Acá les traigo, por ejemplo, una tabla que está incluida en un texto de Ravela del año 2006, donde, por ejemplo, clasifica diferentes evaluaciones en función de los sujetos a evaluar y en función de las finalidades, ¿no? Entonces esto ya nos da, no voy a profundizar, porque no va el tema en cuestión, pero por lo menos un primer panorama de que este es un mundo amplio y complejo, y que hay algunas coordenadas que nos van permitiendo situar desde dónde vamos a construir esta discusión, ¿no? Claramente, a quiénes vamos a evaluar, o qué vamos a evaluar y para qué vamos a evaluar, empiezan a ser las preguntas básicas ordenadoras de la discusión en torno a la evaluación educativa, ¿no? Y cuando nos metemos en la evaluación de aprendizaje, también es un universo amplio. Aquí traigo otro esquema de clasificación de Díaz Barriga, donde plantea, bueno, distintos tipos de evaluación en función del momento, también de la finalidad y del tipo de regulación que se realiza sobre la evaluación. Entonces, nuevamente esto nos va abriendo diferentes escenarios. ¿Dónde nos vamos a situar nosotros? Nos vamos a situar en la evaluación de aprendizajes, en la evaluación estandarizada, que es una evaluación que tiene determinadas finalidades, intenciones y, por lo tanto, definiciones metodológicas asociadas a sus objetivos y, por lo tanto, usos habilitados y no habilitados en función también de esas definiciones, que constituye un elemento más dentro de un universo muchísimo más amplio. También considerando que cuando hablamos de aprendizajes, como objeto de estudio, como objeto de producción de información, nos encontramos frente a un fenómeno complejo, que es esquivo, ¿no? No hay una posibilidad de construir una medición, una aproximación precisa de un objeto que es intangible, que es, no entra dentro del plano de lo observable directamente, no es un dato de la realidad, sino que es una construcción que debe ser aproximada a través de decisiones que toma un investigador. Y además es una dimensión ubicua. El aprendizaje ocurre en todo momento, en todo lugar. No es algo que es propio del sistema educativo ni propio de las aulas, ¿no? Sino que hay determinados tipos de aprendizajes que están establecidos como objetivos dentro de los marcos curriculares de la enseñanza, que son nuevamente un universo muy específico dentro de este marco, ¿no? Y cuando uno se propone evaluar, uno debe desarrollar básicamente estos pasos, ¿no? Esto aplica tanto a las evaluaciones estandarizadas como a otros tipos de evaluación de aprendizajes que van desde las evaluaciones de aula del docente a cualquier otro tipo de evaluación, ¿no? Y es importante que nosotros tengamos estos elementos bien claros como componentes de decisión que llevan implícitos los resultados de una evaluación.
Una realidad que se construye conceptualmente, se define el objeto lo construye quien produce las evaluaciones, quien las diseña, hay propósitos, no hay una evaluación si no hay una intencionalidad, ¿no? Y esa intencionalidad ordena el diseño de la evaluación. Hay una recolección de información que demanda distintas estrategias para la construcción de información con determinadas características de objetividad, de confiabilidad, etcétera, que permite de alguna manera mayor rigurosidad en los resultados y mayor fiabilidad en ellos. Hay juicios de valor que se producen, siempre se construye alguna observación, se le adjudica algún tipo de cualidad a quien es evaluado a partir del resultado de esas evaluaciones. Y finalmente toda evaluación también tiene una concepción de cómo se articula con la toma de decisiones, ¿no? Entonces, todos los elementos están implicados siempre en los diseños de las evaluaciones, ¿no? Cuando hablamos de las evaluaciones estandarizadas, hablamos de estas evaluaciones que tienen instrumentos estandarizados, métodos estandarizados, estrategias de recolección estandarizadas, cuya principal finalidad es la comparabilidad. La comparabilidad de resultados es un elemento central de las evaluaciones estandarizadas. Son evaluaciones que se aplican a escala, su finalidad es construir información sobre grandes grupos, no de un grupo pequeño de estudiantes, no de una escuela, sino de grupos humanos amplios, para determinados grados o edades. Nunca una evaluación estandarizada habla de todo el sistema educativo, ni de toda la educación primaria, ni de toda la educación secundaria, sino que se enfoca en determinados grados. Elige ciertas disciplinas sobre las cuales hacer foco para construir cierta información sobre logros de aprendizaje. También suelen incorporar información contextualizada, eligiendo aquellos elementos que se presume que influyen en el logro académico o en los resultados de aprendizaje. Y generalmente son evaluaciones que por sus características de escala y de estandarización se organizan en ítems de opción múltiple, ¿no? Lo cual le da determinadas posibilidades y limitaciones al tipo de información que puede construirse a través de ello y por lo tanto el tipo de afirmaciones que pueden construirse sobre esos datos, ¿no? Esto como un recorrido básico por las principales características. Disculpen si por ahí soy de hablar muy rápido, por favor me frenan si ven que estoy como demasiado acelerado. Cuando uno plantea el diseño de una evaluación estandarizada, básicamente en un esquema muy simplificado, lo que construye es una relación entre lo que uno podría llamar un aprendizaje efectivo y un aprendizaje deseado. Siempre hay un parámetro, siempre hay un marco de referencia que establece aquello que debe ser aprendido, aquello que debe ser logrado, aquellos estándares que deben ser alcanzados, ¿no? Ese aprendizaje deseado, esos estándares hacen al diseño conceptual de la evaluación, ¿no? Cuando yo hablo de evaluación en lengua, en aprender, o cuando hablo de evaluación de matemática en PISA, lo que estoy mirando es lo que aprender define, lo que PISA define como el aprendizaje que debe alcanzarse en determinada edad, en determinado grado, y en función de eso establece los contenidos, los marcos de referencia, las consignas de la evaluación y las metodologías de construcción de los resultados. Y el aprendizaje efectivo hace al proceso de medición, como a ese diseño conceptual yo le voy a incorporar datos, ¿no? Y ahí entran todas las metodologías de relevamiento, todos los operativos de cómo se sistematiza información, con su cobertura, con su calidad, con sus condiciones de resolución de las pruebas, con el cumplimiento de todos los requerimientos técnicos para lograr una buena estimación de aprendizajes, ¿no? Entonces, hasta acá tenemos como algunas características básicas para situar este objeto que es la evaluación estandarizada. Rápidamente quisiera compartirles algunos elementos de las principales evaluaciones que se aplican en Argentina. No voy a entrar en detalle, pero quiero tomar 2 o 3 elementos de cada una como para ilustrar cómo estas características se configuran de manera diferente en distintas evaluaciones, ¿no?
PISA. PISA es la evaluación de la OSD, es la evaluación más importante a nivel internacional, participan más de 80 países en el mundo, en América Latina, en la última evaluación participaron 13 países. Sus objetivos, según está explícito en sus documentos, establecen que PISA pretende producir información sobre aprendizajes para que los países puedan adoptar las políticas necesarias para mejorar el sistema educativo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que lleva implícita la idea de que los resultados de PISA son suficientes para poder mejorar las políticas educativas, ¿no? Básicamente esto es lo que nos está diciendo PISA, lo podemos poner entre signos de pregunta para ver en qué medida esto realmente es posible. No sé si saben, pero PISA no evalúa un grado, sino evalúa a los estudiantes de 15 años, es decir, va tomando estudiantes que están en edad teórica, en nuestro caso sería en primer año de ciclo orientado a la secundaria, pero también evalúa a los estudiantes que tienen 1, 2, 3 años de sobredad en grados anteriores y los unifica todos en un único grupo, ¿no? Estudiantes que han tenido distintas trayectorias por el sistema educativo y que están en distintos grados. Y lo que evalúa PISA es aquello que llama competencias para enfrentar situaciones de la vida cotidiana adulta. Por lo que el equipo técnico de PISA entiende que un adolescente de 15 años debe saber para poder manejarse de manera con soltura en la vida, resolver problemas cotidianos, integrarse a la sociedad, participar, etc., ¿no? Y esto, por ejemplo, cuando lo comparamos con la evaluación ERCE, podemos ver diferencias que dan cuenta de instrumentos sustantivamente diferentes en términos de la información que producen, en términos de las lecturas que se pueden construir con esa información y en términos del tipo de uso que puede tener esta información. Las pruebas ERCE, que lleva adelante la oficina de Santiago de la UNESCO, se aplican exclusivamente en América Latina, en 18 países, se aplican en tercer y sexto grado, es decir, están asociadas a un grado en particular, y sus marcos de referencia son los objetivos de aprendizaje comunes en los diseños curriculares de los países de la región. Es decir, antes de hacer una evaluación, el equipo técnico de ERCE analiza todos los diseños curriculares de los países, establece contenidos comunes y establece un alineamiento del diseño de la prueba con esos diseños curriculares, ¿sí? En el caso de aprender, en Argentina, nosotros vamos a tener una evaluación que pretende generar información para conocer logros y objetivos, bueno, logros y desafíos en torno a los aprendizajes de los estudiantes y contribuir a procesos de mejora educativa continua. Fíjense cómo aparece una diferencia sutil pero importante entre un objetivo que establece una relación directa entre la evaluación y la mejora de las políticas educativas, y acá donde se habla de un aporte mucho menos intenso, mucho menos directo. Acá hay una idea de contribuir, de generar información, ¿no? un posicionamiento, una perspectiva de impacto de la evaluación mucho menos directo que establece PISA. Ustedes sabrán que se aplica a diferentes grados, ahora se ha como estabilizado en sexto grado de primaria y última que la secundaria, aunque este año también se evalúa a tercer grado, y ha ido variando en su frecuencia de aplicación, en su carácter muestral o censal, en las áreas y en los grados que evalúa. Es decir, uno mira la historia de aprender y de ONE, que era la evaluación anterior, y lo que ve es bastantes cambios en términos de cómo se lleva adelante esta evaluación y cuáles son las decisiones metodológicas vinculadas a quién evaluar, en qué grados y bajo qué estrategia de recolección. Y como contenidos establece aprender que evalúa competencias, capacidades y contenidos, y para definirlos analiza los NAP de los países, de las jurisdicciones, perdón, de los países, y los diseños curriculares jurisdiccionales y los núcleos de aprendizaje prioritarios, perdón. Hasta yo mismo me mareo de hablar tan rápido.
Entonces vemos acá varias diferencias, ¿sí?, que permiten comprender que estas evaluaciones, o por lo menos tener una primera aproximación, que estas evaluaciones no nos van a dar resultados comparables. No necesariamente los diagnósticos que puedan surgir de una evaluación y de otra van a ser alineados, van a ser consistentes, sino que perfectamente puede haber variaciones propias de las características de cada evaluación. Y si nosotros no conocemos las características de cada evaluación, es muy difícil que podamos hacer una lectura adecuada de los resultados de cada una de ellas y de sus diferencias. Más allá de estas cuestiones, algunos primeros elementos que quiero compartir con ustedes, que desde mi punto de vista tienen que ver con los aportes que generan estas evaluaciones en general a la política educativa, tienen que ver con, básicamente, que este tipo de instrumentos son la única forma de construir una mirada sistémica sobre los niveles de aprendizaje de los estudiantes. Si no fuera a través de las evaluaciones estandarizadas, nosotros no tendríamos ningún tipo de información sobre el nivel de aprendizaje de los estudiantes, sobre cómo va cambiando en el tiempo esto, si se puede identificar una mejora, una progresión, un estancamiento, un retroceso, el impacto de ciertas situaciones excepcionales, como puede haber sido la pandemia. Entonces, de esta manera, estos instrumentos son aquellos que nos permiten construir un diagnóstico agregado a nivel de grandes grupos de población y poder realizar un seguimiento, un monitoreo de estas tendencias. Y con esto nos van a dar insumos clave para la toma de decisiones, ¿no? Es decir, para el diseño de políticas, para la implementación, para el ajuste de políticas, va a ser fundamental contar con esta información. También nos ayudan a identificar algunos factores asociados al logro educativo, es decir, cuánto varían los resultados de aprendizaje en función de, no sé, de repitencia, en función de características de la escuela, en función de características de los estudiantes, y esto constituye un conocimiento que nos permite una mayor comprensión sobre los procesos de aprendizaje. Y bajo ciertas limitaciones, cuando las aplicaciones son censales, también nos van a permitir identificar desigualdades, ¿no? Digamos, mirar adentro de los promedios para poder dar cuenta de distintos logros de aprendizaje y cómo lo que se puede presentar a nivel general como un promedio agregado esconde dentro de sí profundas desigualdades que deben ser atendidas y trabajadas. Entonces, como una primera sistematización de cuáles son los principales aportes. Pero, por un lado tenemos eso y por otro lado tenemos esto, ¿no? ¿Qué sucede cuando los resultados de las evaluaciones, por ejemplo, entran en el plano de la comunicación pública? Nos encontramos con estas cosas maravillosas, ¿no? A mí me gusta mucho el artículo, uno de los últimos que salió hace poco, que dice, para mejorar los resultados de las pruebas a aprender, el gobierno pone el foco en los primeros grados, ¿no? El objetivo de la política no es mejorar los aprendizajes, sino mejorar los resultados de la evaluación, ¿no? Este es el tipo de distorsiones que se producen cuando se hace una mala praxis de uso de la información de las evaluaciones, porque las propias evaluaciones no sustentan este tipo de posicionamientos, ¿no? Cuando uno conoce cómo se diseñan, para qué están pensadas, cómo se trabajan, cuáles son sus limitaciones, uno no puede decir que las evaluaciones son un espejo de la miseria iletrada, ¿no? O que muestran el callejón sin salida de la miseria, ¿no?, de la mala praxis de la política educativa y la pobreza. En la medida en que haya una identificación entre los resultados de las evaluaciones y este tipo de lecturas, claramente son instrumentos que parecen no servir más que para abonar distintos posicionamientos ideológicos, políticos, en relación a la educación, ¿no? Mi apuesta es mirar otras cosas y dar la discusión de estas lecturas desde otro punto de vista, ¿no? Bien, entonces, teniendo estos dos elementos sobre la mesa, qué es lo que dice la teoría y qué es lo que dicen los diarios, vamos a avanzar un poquito con algunas cuestiones que quiero compartir con ustedes. Lo que da cuenta de esto es que las evaluaciones no son productos neutros, como cualquier construcción del quehacer científico, son objetos que están insertos en determinadas
relaciones de poder, en determinadas relaciones políticas, en determinados posicionamientos, y hay que poder conocer sus características para poder justamente dar las discusiones que son necesarios dar cuando aparecen estas instancias de mala praxis en el uso de la información de manera tan burda o como veíamos antes o incluso de maneras más sutiles. Por eso yo quiero acá, como asumo que todos ustedes son grandes conocedores de las evaluaciones y de sus resultados y de su presencia pública, quiero compartir con ustedes algunos elementos que para mí constituyen como alertas de aquellas prácticas que son usuales en la lectura y en el uso de los resultados de las evaluaciones estandarizadas, pero que hay que tomar con cierto cuidado y hay que, digamos, comprender o apropiarse los fundamentos para poder construir otras posiciones y otras lecturas sobre la información. Que el monopolio de la lectura de los resultados de las evaluaciones no quede anclado en determinadas lecturas y determinados lectores. Bien, un clásico de la lectura de los resultados de la evaluación, como veíamos antes, es esta suplantación de los resultados de la evaluación por el concepto de aprendizajes, ¿no? Como si el aprendizaje escolar se agotara en aquellas cosas que son reflejables en una serie de ítems de opción múltiple que componen este tipo de instrumentos, ¿no? Uno podría decir de una manera muy simplificada, obviamente sepan disculpar la simplificación extrema, pero dentro del universo posible de los aprendizajes escolares, vamos a hablar en este caso, los desempeños de los estudiantes de la evaluación son una pequeña muestra, un pequeño recorte que nos hablan de algunas pequeñas cosas, ¿sí? Son representaciones extremadamente simplificadas de este constructo complejo que llamamos aprendizajes escolares, que tienen una finalidad específica y que en función de esa finalidad tienen sus alcances y limitaciones. A mí me gusta pensar en estos resultados de las evaluaciones como un mapa, ¿no? Cuando uno ve un mapa como este que está acá, uno lo que encuentra como objeto visual son símbolos muy simplificados que representan lagunas, representan bosques, representan montañas, etcétera, que tienen una finalidad específica que es orientarnos en un territorio, ¿sí? No pretenden, digamos, reproducir a la perfección las características geográficas de un territorio, sino simplemente aquellos elementos que a nosotros nos ayudan a tomar decisiones, ¿no? Y las evaluaciones ocurre lo mismo. Pero nosotros en los mapas tenemos claro, porque es un conocimiento socialmente distribuido, qué representan esos símbolos. Cuando vemos un mapa, todos vemos esto, todos sabemos qué es montaña, qué es lago y qué es bosque, ¿no? En cambio, cuando nosotros vemos los resultados de las evaluaciones, no tenemos tan claro qué es bosque, qué es lago, ¿no? Y es ahí donde existe la necesidad, si bien los resultados de las evaluaciones obviamente es un constructo con un alto nivel de abstracción, es necesario construir ese conocimiento, ese saber para poder identificar rápidamente estos elementos y así como no le pedimos a un mapa que nos cuente cuál es el color del atardecer o cuáles son las características de los habitantes, porque todos tenemos claro que eso no nos lo va a dar un mapa, no le pidamos a las evaluaciones cosas que no nos van a dar. Y si nos lo van a dar, nos lo van a dar mal, ¿no? De manera incorrecta. Bien. Otra piedra con la cual se suele tropezar bastante fácil. El desempeño de los estudiantes en las evaluaciones habla de la calidad de los sistemas educativos, ¿no? Entonces nosotros construimos un orden jerárquico de los resultados de aprender de lengua por jurisdicción y podemos decir las jurisdicciones cuyos sistemas educativos son mejores y son peores, trabajan mejor, son más eficientes, logran mejores resultados, etcétera, ¿no? Esta lectura lineal claramente conlleva un conjunto de problemas y un conjunto de efectos nocivos para
digamos, las realidades que están siendo analizadas y para la evaluación también en particular, porque caen en la idea de que existe la métrica de oro, el dato único que nos va a permitir hablar de un sistema educativo en su totalidad, ¿no? Los desarrollos metodológicos que buscan dar cuenta de las características de la calidad de un sistema educativo, atendiendo a las limitaciones que tiene una aproximación cuantitativa, lo que buscan es construir un sistema de indicadores, ¿sí? Es decir, un conjunto de indicadores que vayan iluminando distintos aspectos de una realidad para poder tener una aproximación más integral, porque sabemos que un sistema educativo no se agota solamente en los resultados de lengua y matemáticas basados en preguntas de respuesta múltiple. Por ejemplo, esto es de Martínez Rizo, es un esquema de cómo conceptual de definición de dimensiones y relaciones para dar cuenta de la calidad de un sistema educativo pensado para construir indicadores sobre este modelo, ¿sí? Es decir, cada uno de estos elementos contiene un conjunto de dimensiones que son medibles y que la emisión de un juicio de valor acerca de la calidad de un sistema, de la mejora de la calidad y demás, debe contemplar todos estos elementos y no solamente un aspecto puntual. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque los resultados de las evaluaciones no solo nos hablan de una pequeña dimensión de los aprendizajes, sino que también los aprendizajes nos hablan de una pequeña dimensión del sistema educativo. Yo les voy a dar un ejemplo muy concreto para visualizar esto de manera muy clara. Yo acá estoy relacionando resultados de las evaluaciones de lengua y matemática, que es el eje horizontal, con el porcentaje de asistencia de la población de 17 años, que es el eje vertical. En este caso estamos hablando de aprender el último año de la secundaria. Entonces, por ejemplo, supongamos, en lengua, nosotros tenemos La Rioja y Misiones, que tienen en lengua un desempeño muy similar. Si uno los ve desde el eje vertical, vemos que están más o menos posicionados en torno al 45-46%. Pero cuando miramos el eje de asistencia, reconocemos que hay una diferencia muy grande entre la población de 17 años que asiste a la escuela en Misiones y que asiste a la escuela en La Rioja, ¿sí? Yo les hago la pregunta de quiénes participan de las evaluaciones estandarizadas. ¿Participa toda la población o solo aquella que está escolarizada en el último año de la secundaria? Entonces, si solo participa la población escolarizada del último año de la secundaria, no sabemos absolutamente nada de los que nos han quedado afuera. Lo mejor que puede hacer un ministro de Educación para mejorar los resultados de aprender y digamos, alinearse con las pretensiones de la nación es expulsar de la escuela antes del último año de la secundaria al 30% de los estudiantes más pobres, más vulnerables, con mejores resultados, ¿no? Es una de las mejores estrategias para garantizar una mejora en los desempeños de la evaluación. Entonces, fíjense, con solo introducir un elemento adicional, que es la cobertura del sistema educativo, ya tenemos una realidad mucho más compleja, diferente e interesante para analizar. Cuantos más variables agreguemos, más se complejizan estas relaciones. Otra cosa que también me parece interesante reflexionar tiene que ver con el uso de los niveles de desempeño. Nosotros, por ejemplo, tenemos este gráfico desde el último informe de Aprender del año 2023. Y tenemos cómo han evolucionado el nivel básico, básico, satisfactorio y avanzado. Entonces, yo digo que en el 2023 el 29% de los estudiantes tuvo logros de aprendizaje avanzados. ¿Y a ustedes qué les genera eso? Nada. No sabemos qué decir acerca de aprendizajes avanzados. Si yo hablo de básico y por debajo del básico, empiezo a tener alguna herramienta distinta para poder decir, bueno, esto está debajo del básico. Evidentemente hay algo que es básico y esto está debajo del básico y por lo tanto no puede ser bueno. Pero ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de básico, satisfactorio y avanzado? ¿No?
Hay mucho uso de estos resultados sin una idea muy clara de qué está representando. Obviamente son términos de sentido común, pero ¿qué es lo que están representando? Esa es la pregunta que hay que hacerse y para eso hay que leer y hay que investigar para entender de qué se tratan cada una de estas cuestiones. Uno puede ver en los documentos metodológicos de aprender que, por ejemplo, hay en la evaluación de lengua de sexto año de primaria, que era la que veamos recién, ¿qué se evalúa? Se evalúa extraer información explícita, se evalúa extraer secuencias en un texto literario, se evalúa interpretar relaciones textuales, procedimiento de cohesión, etcétera, etcétera. Es decir, son todos estos elementos que se definen como marco de referencia para establecer yo estoy evaluando esto y no otra cosa, ¿sí? Y a partir de esa evaluación se definen cómo se construye la prueba a partir de distintos ítems, ¿no? Vamos a tener distintos contenidos y capacidades evaluadas, y estas evaluaciones van a estar compuestas por estas combinaciones entre contenidos y capacidades, y finalmente aparece esto, que se lo dejo para leer el sábado a la noche, donde, por ejemplo, explica qué es el nivel básico de lectura en sexto grado, ¿sí? Entonces, hay que entender que hay dentro de cada una de estas categorías, no digo a nivel de experto, pero por lo menos tener una idea un poquito más precisa para evitar esas lecturas, digamos, simples y poco claras de que esto es básico, esto es avanzado, esto es satisfactorio y sin tener mucha idea de que no se está haciendo referencia. ¿Estamos bien con el tiempo? Yo tengo unos 10 minutos más o menos. Sí, sí, dale. Vamos con los 10 minutos, concedidos ahí. Ok. Un último elemento, muy asociado al anterior, tiene que ver con que yo creo que la riqueza de estas evaluaciones no está en los promedios. Como veíamos recién, que a mí me digan que el 27% está por debajo, por encima del satisfactorio, por debajo del básico, no me contribuye a poder entender qué es lo que me está diciendo, cómo me está caracterizando el sistema educativo. Pero si yo empiezo a bucear en los promedios y empiezo a hacer cruces de información, empiezo a encontrar cosas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos cómo varían los resultados de aprender en lectura por jurisdicción. Todo esto es de ahora, de la última publicación del 2023. Entonces, en los promedios teníamos que Cava está muy bien y Chaco está muy mal, pero cuando miramos adentro de estos promedios vamos a encontrar un conjunto de alumnos de Chaco que tiene resultados superiores al promedio de Cava y un conjunto de estudiantes de Cava que tienen promedios por debajo de Chaco, ¿no? Entonces, esto habla de que esos promedios esconden situaciones extremadamente desiguales y son esas situaciones las que nosotros tenemos que atender. Perdón que esté usando Cava, Lorena, pero bueno, justo me quedó así en la presentación. Por ejemplo, si yo cruzo los desempeños de lengua según los niveles de sobredad, voy a encontrar que entre los estudiantes que tienen edad teórica y que tienen un año de sobredad, hay una diferencia enorme en los resultados de las evaluaciones, ¿sí? Y esto nos hace preguntarnos, algo que veníamos hablando en un encuentro anterior, sobre la función de la repitencia como estrategia pedagógica para fortalecer los aprendizajes, ¿no? Si todos aquellos que tienen más años de sobredad por efecto de la repitencia tienen desempeños mucho más bajos, evidentemente esa estrategia no está funcionando o no está, digamos, no está logrando los objetivos que se propone, excepto que el objetivo de la repitencia sea castigar a los estudiantes que no estudian. Por ejemplo, si yo miro de aprender los resultados de la evaluación de lengua en función de la cantidad de horas diarias que los chicos asisten a la escuela, vamos a ver que no hay grandes diferencias entre los que asisten 4 horas o menos o 7 horas o más, ¿no? Ustedes pueden ver que prácticamente los resultados son similares. Entonces, con esto no quiero argumentar que no sirve la jornada completa, la jornada extendida, sino problematizar si realmente per se más horas en la escuela se traduce en mayores aprendizajes y si no hay otros elementos que tenemos que considerar.
Entonces, vean cómo el cruce de información nos va permitiendo así muy rápidamente, disculpen por tiempos la simplicidad, pero empezamos a hacernos preguntas mucho más interesantes, empezar a abrir espacios de investigación, empezar a cuestionar ciertas verdades instaladas en el sistema educativo que evidentemente necesitan una lectura un poquito más compleja. Voy a pasar un poquito más adelante. Como para ir cerrando entonces esta sucesión un poco caótica de ideas, teniendo en cuenta a partir de estos ejemplos y de estas reflexiones, cuáles, digamos, los aportes que yo quería traer a esta mesa, de cuáles considero que son las posibilidades de las evaluaciones, cuáles sus limitaciones y sus riesgos, también entendiendo este carácter reducido de las evaluaciones de aprendizaje estandarizadas en términos de su representación, hay otras experiencias, hay otras herramientas que son muy interesantes como ejercicios que buscan complejizar esa mirada sobre el sistema educativo, que buscan abrirse a otras informaciones, abrirse a otras miradas, entendiendo siempre que la construcción de información sobre grandes grupos de población conlleva desafíos metodológicos muy complejos y que en general uno tiene alternativas muy reducidas de producción de información para caracterizar un sistema que tiene 10 millones de estudiantes, ¿no? Entonces quiero hacer algunos recorridos de algunas experiencias que quizás ayudan a pensar que también hay otras alternativas posibles, ¿no? Un ejemplo que es uno de los más clásicos, porque incluso es uno de los más viejos, es el IDEB de Brasil, el Índice de Desenvolvimiento de la Educación Básica. El IDEB es un índice que se construyó en Brasil para monitorear los avances de la educación, que lo que hace es combinar los resultados de las evaluaciones estandarizadas con el indicador de promoción, ¿no? Es una operación, digamos, matemática bastante sencilla, pero lo que busca con esto es establecer de alguna manera, de forma sintética, que los objetivos del sistema educativo es no solamente que aprendan, sino también que transiten la escolaridad hasta culminarla, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener un índice que se construye a nivel de escuela, a nivel de estado, a nivel de municipio, etcétera, que nos va a permitir distinguir aquellas escuelas o regiones o estados donde se logran altos niveles de aprendizaje, pero a costa de una mayor selección de estudiantes, ¿no? Entonces, de esta manera, con una operación matemática muy sencilla, se busca compensar un poco la mirada sesgada de los resultados de las evaluaciones. Chile es otro caso interesante que desarrolló indicadores de desarrollo personal y social de los estudiantes en base a los cuestionarios complementarios. Desarrolló una metodología que la estandarizó a tal punto que el modo de cálculo de estos indicadores se establece en resoluciones ministeriales que para ser modificadas requieren modificar una normativa, donde para cada escuela se construyen indicadores que hablan de la autoestima académica y la motivación, del clima de convivencia escolar, de participación y formación ciudadana y de hábitos de vida saludable. Si quieren investigar esta experiencia es muy interesante, pues justamente lo que busca es construir métricas asociadas a objetivos de aprendizaje que no tienen que ver con las áreas clásicas de lectura y matemáticas, sino con otras dimensiones del aprendizaje escolar chileno, ¿no? Otra experiencia también interesante es la evaluación Uruguay, la evaluación formativa en línea, que es una prueba muy parecida a las pruebas estandarizadas, pero no pretende construir información agregada. Es una evaluación que está online, disponible para los docentes. Los docentes lo aplican de manera optativa cuando quieren y si quieren, y cuando cargan las respuestas, automáticamente el sistema les genera los resultados con orientaciones para que los docentes puedan identificar qué dificultades tienen los alumnos y algunos lineamientos de cómo trabajar esas dificultades, ¿no? Entonces, no están pensadas con esta idea de diagnóstico, de monitoreo, de seguimiento, sino como fortalecimiento del desarrollo del profesional del docente, dándole información para su alimentación.
La evaluación de fluidez lectora también es otra herramienta que es de desarrollo más reciente, que es una evaluación estandarizada que es más compleja, busca dar cuenta de la velocidad y precisión de la lectura y requiere que para su evaluación que un estudiante lea palabras o textos en voz alta y haya una persona registrando esto a partir de una serie de rúbricas que permiten dar cuenta de sus avances. Y se busca de alguna manera que esta evaluación complemente la mirada que es exclusiva de una lectura de texto, donde se enfocan las pruebas a aprender de lengua, ¿no? Y finalmente también están los cuestionarios complementarios que, como hemos visto, ofrecen distintas informaciones que se pueden cruzar con los resultados y que habilitan distintos tipos de análisis, permiten formular hipótesis, permiten cuestionar hipótesis, permiten complejizar un poco también la construcción única de estos niveles de desempeño en lengua matemática. Así que bueno, en fin, como para ir cerrando, ya creo que me excedí un poco de tiempo, discúlpenme, pero con este recorrido básicamente lo que quería es ofrecer algunas reflexiones en relación a estas evaluaciones y plantear algunos aspectos que considero que son relevantes para lograr avanzar o consolidar una mirada un poquito más integral sobre el diagnóstico de los aprendizajes escolares. Claramente necesitamos como país un plan de evaluación más claro, más estable, más preciso en sus definiciones de sus objetivos, de los usos de la información, del para qué se evalúa, de qué se espera que produzca la evaluación, de cuál es la hipótesis que relaciona los resultados de evaluación con el cambio en educación. Es decir, hoy no tenemos un consenso muy claro sobre qué hace aprender, para qué sirve y para qué la tenemos que usar. Claramente tenemos que promover un mayor uso de información porque los esfuerzos invertidos en la producción de información claramente son mucho mayores a los esfuerzos para aprovechar esa información con la riqueza que tiene para poder mejorar el diagnóstico y alimentar la toma de decisiones. Esta idea de integrar diferentes dimensiones, diferentes informaciones, como veníamos viendo, creo que abre la posibilidad de que estas herramientas estandarizadas tengan un mayor reflejo, un reflejo más complejo, más sofisticado sobre la idea de los aprendizajes. Tenemos que trabajar en la mejora de los instrumentos y en ampliar sus dimensiones de relevamiento. Bueno, muchas gracias. Espero no haberlos mareado con toda esta información, pero bueno, son temas que me entusiasman mucho, que me convocan, y bueno, nada, no dejo de estar preso de mis obsesiones. Martín, gracias. Hay unas preguntas, pero las hacemos al final en todo caso, y le damos ahora la palabra a Lorena. Gracias Martín. Me das un marco general para poder contar la experiencia de Cava. Gracias, Adrián, por la invitación. ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, yo les voy a contar la experiencia de la ciudad y, digamos, varias de las cosas que estuvo compartiendo Martín con nosotros. Es algo que vivimos a diario y hemos ido aprendiendo a resolver. Son algunas preguntas que Lili me dio para ir pensando y yo ir desarrollándolas. Las comparto con ustedes. Primero, con qué evaluaciones estamos contando en la ciudad para diagnosticar los logros de aprendizaje a nivel del sistema. Y nosotros tenemos varias evaluaciones que estamos trabajando de distinto tipo, pero nos vamos a hacer foco en lo que es lectura y solamente aquellas evaluaciones que estamos desarrollando desde la ciudad, ¿no? Entonces no vamos a hablar de aprender, no vamos a hablar de PISA ni de ERCE, en las cuales participamos, pero sí de lo que estamos trabajando y que estamos queriendo profundizar, ¿no? También algunos alcances, limitaciones y oportunidades que hemos ido encontrando en el tiempo. Nosotros ya tenemos, ¿no?, una serie histórica de más o menos 10 años de construcción de lo que han sido resultados de aprendizaje, resultados de logros.
¿Qué información estamos buscando generar ahora para obtener una mirada un poco más amplia sobre estos logros en todo lo que es lectura? Un poco con esta idea que trajo Martín de digamos, cómo uno pueda ampliar no solamente respecto a qué mirar, sino también qué profundizar dentro de una misma área, por ejemplo, como es el caso de la lectura. Y algo que es importantísimo, y siempre queda muy poco tiempo, que es cómo utilizar esta información y articular mecanismos de evaluación con mecanismos de soporte para que realmente eso redunde en gestionar mejoras, ¿no? Si no, de otra forma, en mucho tiempo y muchos recursos que se plasman solamente en medir, ¿no? Y de mediciones no vamos a poder mejorar. Claramente hay que generar información y que sea una información accionable, además, ¿no? Entonces, es un desafío muy grande para todo lo que es un sistema educativo, más allá de lo que pasa dentro de una escuela y en cada escuela, que es un mundo en términos de lo que se aprende, de lo que aprende cada estudiante, de lo que se aprende en una aula en particular, de lo que, digamos, como bien se decía, un resultado de aprendizaje no va a hablar nunca de una calidad del sistema, una calidad de la escuela, es un recorte. Evaluar implica una pérdida, uno gana algo, pero también pierde otras cosas, pero sí ser estratégicos en ver qué es lo que uno va a ir evaluando, diagnosticando, y sobre todo cómo eso nos permite ir tomando ciertas decisiones que uno luego después pueda cotejar en términos de un sistema para generar mejores oportunidades, cerrar brechas de inequidad que se pueden ir viendo, etc. Bien, les cuento un poquito, nosotros tenemos actualmente un par de, por lo menos de lo que pueden ser tipos de evaluaciones que estamos trabajando en la ciudad en términos de lectura. Las más antiguas son evaluaciones estandarizadas y sumativas, que además son censales, es decir, que involucran a todas las escuelas del sector estatal y privado de la ciudad. Tenemos el caso de FEPA, que evalúa séptimo grado, en el 2013 fue la primera aplicación que se llevó por un piloto en el 2012, y evalúa específicamente lo que es lectura, deja de lado cosas importantes, obviamente, como lo que es la oralidad, se circunscribe a todo lo que son las prácticas de lectura individual, es decir, que no va a ponerse en juego lo que es la práctica social de la lectura, que es un eje importante del currículo, pero tiene, como bien sabemos, limitaciones en su forma de aplicación, en el tiempo acotado. Nosotros vamos un momento en el año, se toma una foto de un fenómeno educativo que es totalmente dinámico, que, digamos, necesita de diferentes miradas, ¿no? Y TESBA, que evalúa tercer año de lectura, que en realidad FEPA lo que hace es mirar toda la primaria, tiene un foco particular en lo que es el segundo ciclo, mientras que TESBA tiene una mirada del ciclo básico de la secundaria, y nosotros en realidad antes teníamos una evaluación que se tomaba en quinto año, hasta el 2016, que era FESBA, y que fue suplantada por TESBA del tercer año, precisamente porque en Aprender se retomó estas evaluaciones de quinto año. Entonces, hubo en el año 2016, los chicos y chicas de quinto fueron bombardeados por pruebas nacionales, jurisdiccionales, de lengua y de matemática, y por tanto lo que se definió fue más bien suprimir la toma de FESBA, crear una nueva evaluación que nos diera la oportunidad de también trabajar estos datos y poder entrar con algún tipo de acciones y no esperar hasta quinto año para poder saber cómo nos está. Y luego es a partir del 2022, esto es post-pandemia, en el que se hace un foco particular en lo que es lectura, ¿no? Algo que nos pasó y que pasó, se vio también en otras jurisdicciones, fue que la pandemia golpeó fuertemente a las escuelas, pero en nuestro caso los puntajes más bien se vieron modificados en lengua, ¿no? Nosotros tuvimos bajas en todo lo que era lectura, no tanto en matemática, ni en primaria ni en secundaria, y entonces eso nos dio una oportunidad para alinear también a las distintas áreas del ministerio hacia tener una meta muy, muy clara y articular todas las acciones, ¿no? Y esto es importante de lo que es la articulación, porque si no a veces pareciera que la evaluación fuera una política aislada, ¿no? Es un termómetro que aparece cada cierto tiempo. En el caso de FEPA y TESBA, hasta el 2019 se tomaba todos los años la prueba. A partir de que en 2020 tuvimos pandemia, pudimos espaciarla para hacerla bienal, ¿no? Entonces, cada 2 años, ahora se toma, nos da un respiro
para poder pensar en el uso de los datos, que es importantísimo. O sea, nuestra tarea no termina con la devolución de la información, sino que empieza con ese circuito de, bueno, ¿qué hacemos con esta información? ¿No? Tanto a nivel de las escuelas, de la supervisión, el propio ministerio. Entonces, a partir de este 2022, un año después de obtener los resultados, en los que se decide trabajar con reforzando a los estudiantes en todo lo que era sistema de escritura y lo que es lectura en primer y segundo grado, y se trabajó fluidez y comprensión en cuarto grado con una muestra de escuelas, y luego a partir de 2023 se trabajó en tercer grado, pensando que el currículum para ese momento marcaba el tercer grado como el final de lo que es el primer ciclo, y por tanto debiera estar ya consolidado no solamente el proceso de alfabetización, sino una lectura fluida. Y este año se sumó un piloto en sexto grado sobre también fluidez y comprensión, ¿no? En el caso de FP y TESA, le dije, es censal. En el caso de la evaluación de primero y segundo grado, es censal. En el caso de estatal, es una muestra en privada. Fluidez y comprensión en tercero también es censal en estatal y una muestra en privada, y para lo que es sexto grado es un piloto, es una muestra de ambas. Importantísimo, estas evaluaciones últimas que se sumaron son aplicadas, corregidas por los propios docentes, ¿no? Tenemos una plataforma que va cargando, que permite la carga de estos resultados, con lo cual es inmediata la información que tiene el docente. El que aplica tiene unas pautas de corrección, corrige y hay intervenciones. Hay algunas cosas interesantes que mencionar en el caso de, digamos, un poco lo que Martín traía, esto de, bueno, ¿qué significan estos niveles de desempeño? ¿Qué significa? ¿Cómo articulas? ¿Cómo planteas un sistema de evaluación? Y claro, pensar en múltiples evaluaciones es una cosa, y pensar en un sistema de evaluación es algo que es muy complejo y muy distinto, y que requiere por lo menos de ciertos acuerdos y un lenguaje común, ¿no? Donde todo el sistema educativo pueda comunicarse y saber con claridad, bueno, qué es lo que se está diciendo, qué es lo que estamos mirando cuando estamos hablando de lectura, qué es lo que estamos mirando cuando estamos hablando de cómo se evalúa en primer y segundo grado. Nosotros llegamos a encontrar una forma de ir poco a poco, por lo menos ir teniendo una mirada un poquito más articulada. Nosotros teníamos ya un trabajo que arrancó en el 2016, que comenzó a consolidar en el 2017, de una creación de lo que son las progresiones del aprendizaje, o mapas de progreso, tanto para el área de lengua como para el área de matemática, que permiten ir haciendo un monitoreo y una identificación de, bueno, qué significa cada nivel de logro, qué tareas implica, cómo se evalúa en el aula para poder identificar en qué nivel se encuentran los distintos estudiantes, porque también tiene esta posibilidad de poder mirar esta heterogeneidad en el aula, y qué tipo de intervenciones se debieran promover para los distintos niveles en los cuales los estudiantes se ubican. Entonces, en el caso, y ahora vamos a ver un ejemplo de estas progresiones, y también los grupos de desempeño de FEPA y TESBA, y al menos en todo lo que es comprensión y sistema de escritura y lectura, se trata de armonizar, ¿no? El tema de fluidez es relativamente nuevo en términos de cómo se trabaja. Para eso nosotros no solamente estamos evaluando velocidad y precisión, que son dos indicadores importantísimos de fluidez, sino que también se abre a rúbricas, digamos, más cualitativas, obviamente, donde se pone en juego lo que es prosodia, y son las pausas que los estudiantes van haciendo conforme a cómo van entendiendo los signos de puntuación, por ejemplo, la entonación, que hace también a la comprensión de lo que es la lectura, y la calidad de esa lectura, es decir, son capaces de, como lectores, atrapar a ese oyente, ¿no? Porque también otra vez pensando en una práctica social de la lectura, cuando uno va leyendo en voz alta, por ahí hay un estudiante que toma la posta, y es importante involucrarse en esa lectura para que realmente hablemos de una comunidad lectora. Entonces, si ese estudiante está leyendo silabiando, se hace difícil ese trabajo. Entonces, también hay ciertas cosas que se van nos van trayendo. Ahora, ¿por qué y cómo así llegamos a hacer esa mezcla entre evaluaciones sumativas, formativas? Las sumativas son externas, va un aplicador y toma la prueba. Las formativas más bien las asume el propio docente, son en muchos casos promovidas por los propios equipos de supervisión, que se encargan además después de hacer devoluciones
en términos de intervención, y todo lo que es fluidez y comprensión, tanto en tercero y sexto, tiene una mirada que inició como un programa, es decir, se trabajó como la parte complementaria de evaluación de un programa de intervención, en donde el foco está puesto en todo lo que es desarrollo profesional docente, ¿no? Entonces, se inicia con una primera prueba diagnóstica, se hace todo un trabajo de capacitación con docentes y con referentes a nivel de las escuelas, y se va avanzando en materiales que están alineados a este programa, tanto para docentes como para estudiantes, ¿no? Entonces, la evaluación en este caso permite monitorear, pero también ir tomando ciertas definiciones para el propio programa de, bueno, qué hay que ajustar, en dónde hay que poner más bien el foco antes de terminar el año, ¿no? Entonces, estas evaluaciones formativas se toman 2 veces en el año, mientras que la sumativa se toma una sola vez y cada 2 años, ¿no? Por lo menos ahora estamos sosteniendo esta regularidad, al menos hasta ir viendo cómo se consolida este sistema. Bien, para poder entender, digamos, cómo es que estamos dividiendo en este tipo de evaluaciones que van tomando como otras dimensiones, otras escalas, esta información que los docentes cargan les permite ver el desempeño individual de sus estudiantes, porque además son nominalizadas, permite a los equipos directivos ver la evaluación del conjunto de la escuela, de sus distintas secciones, pero además permite al ministerio agregarle información de un instrumento que es sencillo, es un instrumento que está pensado para el aula, pero nos permite también ir monitoreando, ir viendo determinadas alertas, ¿no? ¿Qué pasa con estudiantes que tienen mayores rezagos? ¿Cómo uno interviene y acompaña esos procesos de mejora, ¿no? Bueno, algunos alcances de cómo empezamos por lo menos con FEP y TESBA, que son nuestros primeros procesos de evaluación, ¿no? Para empezar, un gran alcance fue la mirada a gran escala con criterios comunes, ¿no? Las evaluaciones estandarizadas te permiten comparar en el tiempo, tienen sus limitaciones, sí, pero también tienen grandes ventajas en términos de que son las únicas evaluaciones que uno puede mirar con un criterio común, ¿no? Incluso en una escuela, y cada docente en cada sección puede definir sus propias evaluaciones. No necesariamente los equipos directivos van a tener una mirada común. En algunos casos sí hay escuelas que sí efectivamente tienen esta práctica de tener, por ejemplo, algunas evaluaciones que se hacen para todos los grados, ¿no? Para las distintas secciones de distintas aulas de, por ejemplo, sexto grado, tercer grado, etc. Pero tener esa mirada común lo que permite es precisamente hacer este contraste entre la expectativa que al menos la ciudad plantea en sus diseños curriculares y lo que efectivamente está ocurriendo en las aulas, ¿no? Y esas brechas nos comienzan a dar indicios de, bueno, por dónde se interviene, por dónde se apoya, por dónde, si yo estoy esperando determinados logros, ¿qué se hace para apoyar a las escuelas para que efectivamente lo logren? Nos permite además identificar que hay escuelas que efectivamente lo están logrando y qué están haciendo. Entonces se abre todo un universo de posibilidades de investigación, de miradas cualitativas, más allá de los números, en donde la evaluación es una brújula que nos permite ir identificando por dónde mirar. Entonces nos abre preguntas. Y obviamente no tiene toda la mirada profunda que sí tiene una evaluación de aula, pero tiene una magnitud que nos permite tomar definiciones de política, ¿no? Entonces, eso son la gran ventaja de la evaluación estandarizada, es que nos permite tener ciertos indicios para ir gestionando el sistema educativo, ¿no? No podríamos gestionar, por ejemplo, haciendo un agregado, una suma y promedios de las calificaciones de cada estudiante de cada escuela, porque tienen miradas distintas, porque cada docente está teniendo en mente ese progreso individual de cada estudiante, digamos, son una serie de criterios didácticos y pedagógicos que toman los docentes en la escuela, y que tiene, digamos, y que no permite tener una mirada común, ¿no? Porque no ese es el propósito de la mirada escolar y menos áulica, ¿no? Sí, la mirada ministerial tiene que ver con poder definir y tener por lo menos un mapa, un mapeo de qué está pasando con algunos aprendizajes clave, algunos logros de aprendizaje clave y cómo damos ese soporte, ¿no? Ese es nuestro rol.
Ahora, ¿pero qué pasó después de tener esta gran mirada de FEPA y TESBA? Y nos dimos cuenta, y digamos, no es algo algo de bastante sentido común, que generan indicadores que uno llamaría, o se llaman rezagados, ¿no? Que son retrospectivos. Es decir, nos dicen cómo fue el desempeño. Bien, tuvimos toda una serie de estudiantes que pasaron por el sistema y en séptimo grado recién sabemos y que tenemos algunas dificultades, por ejemplo. Y esos estudiantes ya se van a la secundaria. ¿No? O tenemos ciertos indicadores en tercer año, todavía tenemos margen de trabajo, ¿no? Nos queda cuarto, nos queda quinto, pero quizás vienen demasiado tarde, ¿no? Son indicadores que no nos permiten actuar, son indicadores que nos hablan de un pasado, ¿no? Por eso se les conoce como de rezago o retrospectivos, toman tiempo cambiar y de que se muestren además estos logros, estas transformaciones en poco tiempo, ¿no? Que necesitas un tiempo de trabajo a nivel de sistema o a nivel de ciertos focos, como pueden ser ciertos grupos de escuelas que requieren más soporte, para poder ir viendo estos cambios y sobre todo ya nos dicen cómo fue el desempeño. Entonces, lo que nosotros vimos en estos 10 años de ir consolidando pruebas es que no es suficiente. Obviamente no es suficiente, nosotros tomamos además otros indicadores digamos, de eficiencia interna del sistema, digamos, hay una serie de información que se toma. Yo estoy mirando un poco, le estoy presentando todo lo que es, qué es lo que está pasando con las evaluaciones de logros, pero claro, ¿no? Después uno da esa información y uno busca tomar decisiones y quizá llegamos muy tarde. Además, claramente, digamos, generar este tipo de información toma su tiempo. Nosotros tomamos las pruebas entre agosto y septiembre, devolvemos los resultados a nivel del ministerio en diciembre, y llega a las escuelas en febrero del siguiente, con lo cual los estudiantes ya se fueron. Pueden ser válidas porque, digamos, uno va viendo cómo los logros son similares. ¿Se me está escuchando? Sí, perfecto. Sí, bien. Vi que había un cambio y estamos. Entonces, bueno, uno comienza a ver que llega un poquito tarde. Ahora, ¿qué oportunidades se dan? Entonces decimos, bueno, y tendríamos que cambiar el tipo de indicadores de aprendizaje que estamos generando, ¿no? Debiéramos tener este tipo de indicadores que más bien llamamos los anticipados, ¿no? Que son los indicadores líderes, también se les dice, que son aquellos que permiten ir viendo más bien procesos y progresos, tanto a nivel individual como a nivel de una gran escala, ¿no? Entonces, que permiten retroalimentar inmediatamente la práctica y no esperar 4 meses para devolver. Les cuento que estamos avanzando sobre todo lo que es evaluaciones digitales que permiten tener al momento casi la devolución de resultados. Es un proyecto que está en marcha, pero al margen de ello necesitamos otro tipo de complementos que nos ayuden a ver esos progresos, ¿no? Esos procesos, y que incidan en el desempeño futuro, que nos permitan, y hablando de futuro, estamos hablando de en el mismo año, no en el futuro en unos cuantos años, ¿no? En el mismo grupo. Entonces, esa oportunidad de ir viendo cómo quizá uno podría generar estas sin perturbar al sistema, sino más bien articulando con el tipo de trabajo de aula, cómo uno podría tener evaluaciones por ahí fueran diagnósticas de proceso, de progreso al final de año. Entonces empezamos las evaluaciones de fluidez en realidad con 3 tomas, al menos la primera es que es censal, como para ir haciendo un seguimiento un poquito más cercano, y es así como generamos esta oportunidad, ¿no? Claro que hay desafíos que hay que todavía atender, el tema de cómo se carga esa información y cómo se monitorea que efectivamente se esté trabajando, más allá de los resultados, cómo uno va pudiendo utilizar esta información y que a otros, digamos, uno aproveche los distintos niveles de gestión, este nivel de gestión, digamos, de supervisión, que uno puede ir comprometiendo no solamente en esa devolución que la hacen, sino también en cómo uno va apoyando estas mejoras, ¿no? Apoyando mejoras y identificando dónde es que se requieren más soportes, cómo puede ir cambiando el programa al siguiente año. Entonces, es un mapa de evaluaciones que se anclan en algún punto en todo lo que son las progresiones,
Nosotros tuvimos la suerte, yo les contaba, de haber desarrollado en conjunto con distintas áreas del ministerio. Estaba en la pata nuestra de evaluación, estaba la escuela de maestros que se encarga de todo lo que es desarrollo profesional docente, estaba el área de currículum, que se encarga obviamente no solamente del currículum, sino de los materiales, las áreas representadas, primarias, secundarias, gestión estatal, gestión privada, y que permitió ir generando en el lapso de varios años ciertos consensos y un vocabulario común, ¿no? Y que nos permita ir avanzando en ciertas evaluaciones que, digamos, que puedan dialogar con lo que pasa en aula también, ¿no? Entonces, el tipo de preguntas que más bien se consideran en las evaluaciones de escritura, de sistema de escritura, de lectura en primer grado, en segundo grado, en todo lo que es fluidez y comprensión, son más parecidas a lo que podría pasar en aula, donde los estudiantes, de hecho, cuando uno asiste a las tomas, uno va viendo cómo los estudiantes más chiquitos van escribiendo y van haciendo sus escrituras, van pintando los dibujitos porque se les presenta diferentes como ilustraciones que ellos deben poder escribir, y uno, digamos, va viendo que es un trabajo mucho más áulico, ¿no? Tiene sus limitaciones en cuanto es un agregado de información, pero que no es que se toma para poder monitorear metas, sino para más bien monitorear estos procesos y ver cómo uno retroalimenta estas prácticas, ¿no? Este es un ejemplo de, no sé si se ve muy bien, pero son de cómo uno trata de ir armonizando estos niveles de desempeño en progresiones, en FEPBA, que es séptimo, y en TESBA, ¿no? Le voy a leer un poquito, pero por ejemplo, en el caso de progresiones de primer grado, de primer grado, no, perdón, de primer ciclo, porque además están cicladas, no es para primero, segundo y tercero, sino es lo que debe consolidarse en ese primer ciclo. Tenemos desde el nivel 1 hasta el nivel 6, donde se empieza en todo lo que es, por ejemplo, no tomar en cuenta las características de las escrituras para anticipar el sentido de determinadas palabras, toma en cuenta la letra inicial de las palabras y su longitud para ir anticipando su hipótesis de lectura, lee las palabras o textos muy breves de manera convencional, va leyendo textos un poco más extensos, localiza algo de información explícita y luego lee textos de diferentes géneros, localiza información explícita, pero además establece algunas correferencias e inferencias simples. Esto solamente para pensar en el primer ciclo, ¿no? Luego el siguiente ciclo retoma y habla, ya profundiza un poco en los procesos lectores que luego vamos a retomar en FEPBA y en TESBA, ¿no? De localizar información que pueda ser explícita, que esté en lugares visibles, que establezca correferencias entre dos términos que están próximos en el texto, que pueda ir realizando inferencias en textos que ofrecen múltiples indicios. Entonces, desde lo más evidente hasta ir ya avanzando en todo lo más inferencial, ¿no? Informaciones que pueden estar distribuidas, ¿no? Que puede identificarse, sigue el proceso de localización de información, pero va complejizándose en cuanto ya esta información no está en un párrafo, sino que se distribuye a lo largo del texto, no implica un barrido integral de ese texto, o de, por ejemplo, establecer correferencias ya entre varios componentes, ¿no? Uno va pensando después en FEPBA y ya no tiene nombres, ya no tiene estos niveles, 1, 2, 3, mantenemos, son 3 niveles, pero se habla de un grupo bajo, un grupo medio, un grupo alto, y que tiene que ver también, y allí sí se desdobla en textos literarios y textos no literarios. Es más de un texto el que se pone en juego en la prueba. En el caso de FEPBA se habla de textos de una extensión más o menos de 1000 palabras, son 3 textos lo que los estudiantes van a ir leyendo, y en el caso de TESBA son más o menos 2000 palabras las que se tienen. Entonces ya se complejiza un poco más, pero se sigue trabajando sobre los mismos procesos lectores de localización de información, de interpretación, y ya se avanza sobre la reflexión del lenguaje, que implica poder entender cuáles son el tipo de recursos literarios que puede estar utilizando un autor y qué tipo de efecto quiere generar, ¿no? Entonces ahí pueden entrar preguntas como, por ejemplo, ¿por qué el autor utiliza comillas en alguna palabra del texto, ¿no? Y puede ser porque está tratando de evidenciar una ironía, ¿no? Y que tiene que ver con la propia comprensión del texto. Estamos hablando de un aspecto solamente formal de la lectura, sino un aspecto que permite poder crear ese sentido de lo que es la lectura. Entonces, esto es un ejemplo de cómo uno comienza a tomar este referente
que fue pensado inicialmente para el aula, que está pensado como un instrumento, porque además contiene instrumentos de evaluación áulica, donde uno puede ir ubicando a sus distintos estudiantes en niveles, puede ir interviniendo sobre esos niveles, porque se pone y se retoma material que se ha trabajado desde ciudad, que se ha trabajado desde nación, y se comienza a dar estas pautas de, bueno, qué tipo de intervenciones podrían permitir a los docentes avanzar hacia el siguiente nivel de esa progresión, ¿no? No dar saltos de garrocha, sino ir de a pocos avanzando y progresando, ¿no? Esto es un poco lo que estamos intentando armar. Ahora se pone, obviamente, se trae todo el tema de fluidez, se está viniendo además un nuevo diseño curricular que tendremos que analizar y ver, digamos, cómo nuestro referente de evaluación va cambiando, y por lo tanto las pruebas, ¿no?, en algún punto tienen que poder ir sumando probablemente ciertas consignas que en algún punto estaríamos dejando de lado. Algo interesante, que es un dato de color, que a propósito de lo que les comentaba Martín sobre las consignas de opción múltiple, una de las prácticas que solemos tomar en la unidad para poder crearlas es, se toman primero en pilotos, se pilotean estas consignas, es decir, se prueban para ver si funcionan estadísticamente, y se toman como preguntas abiertas, es decir, de producción, donde se plantea un texto, a los estudiantes se les hace preguntas que los estudiantes deben escribir, luego se corrige una muestra, y nosotros tenemos tanto para lengua y para matemática todo un espectro de distintas respuestas que dan realmente nuestros estudiantes y que permiten ir entendiendo en qué punto de ese proceso de comprensión está estudiando, qué tipo de error está típico podría estar cometiendo en el caso de matemática, que nos está hablando no de una ausencia, sino de una presencia de cierto conocimiento, ¿no? Entonces uno puede ir captando, y es lo que nos permite después, en una siguiente toma, transformar aquello que los propios estudiantes trajeron en opciones de respuesta, ¿no? Donde una es claramente correcta y tres son viables, pero no son claramente correctas. Entonces podemos ir discerniendo quién realmente está dominando lo que esperamos en términos de contenido, de capacidades, y aquello que no, bueno, ¿qué nos está diciendo de dónde estamos, ¿no? Entonces es interesante esta mirada cuando uno trae lo que significan estos grupos de desempeño, estos descriptores, porque nos hablan de ciertos procesos que se van consolidando. En el caso de lengua, por ejemplo, para la ciudad, los niveles más bajos están correspondiendo a tareas que los estudiantes pueden responder haciendo un barrido, digamos, quizás a veces fragmentado, lo que puede ser un texto donde uno va ubicando ciertos, digamos, significados o cierta información en algunos párrafos, donde es claramente destacado, donde uno compite con información similar. Entonces es sencilla, es una lectura que no requiere, digamos, por lo menos en las tareas, no requieren una profundidad en su lectura. Entonces uno puede ir viendo cómo, por ejemplo, cuando vas complejizando ese nivel, son estudiantes que no solo logran responder estas tareas más sencillas, sino que logran niveles de inferencia mayores, ¿no? Donde pueden reponer información que no está dicha explícitamente en el texto. Pueden entender qué es lo que los autores están queriendo comunicar cuando utilizan tal recurso. Entonces, uno comienza a darse cuenta de estos niveles y cómo nos hablan de cómo estamos formando y por dónde tenemos que avanzar, ¿no? En el caso, por ejemplo, de tanto de primaria y secundaria, la mayor cantidad de nuestros estudiantes se está ubicando en el grupo medio, ¿no? Sería como el equivalente del grupo 2. Entonces, eso nos habla, eso significa que no tenemos estudiantes en los grupos bajos o por debajo. No, sí tenemos algunos. Y que hay que trabajar fuertemente porque hay que sacarlos de esos niveles, hay que avanzar con esos. Por eso que estamos trabajando anticipadamente, digamos, en ver cómo se va construyendo estos procesos de lectura. Pero también nos dice que podemos todavía avanzar hacia el siguiente nivel de complejidad, que es llegar al grupo alto. Entonces, ¿cómo hacemos para levantar ese techo y al mismo tiempo sostener y levantar ese piso, ¿no? Y dar a todos los estudiantes las mismas oportunidades de aprendizaje según sus propias necesidades? Entonces nos dan información interesante, nos permiten dialogar
con las diferentes áreas del ministerio. No es fácil, no es fácil la articulación. Gestionar un sistema educativo es muy complejo, pero uno va avanzando en la medida en que uno va poniendo la información en la mesa para ir tomando ciertas definiciones y decisiones que incidan en el trabajo con las escuelas, ¿no? ¿Qué información nos gustaría generar? Y siguiendo en el tema de lengua, ¿no? Porque uno va a ir generando, de hecho, en los pilotos que se están haciendo este año, estamos tomando algunas habilidades socioemocionales, estamos trabajando sobre un piloto de mentalidad de crecimiento, por ejemplo, también está el clima y en la convivencia y todo lo que es bienestar escolar, es otro de los ejes de trabajo del plan, además de Buenos Aires Aprende, y esa información obviamente complementa, pero cuando estamos tratando de entender, bueno, cómo trabajamos y sumamos todo el tema de lectura, que es una prioridad a nivel regional, de nuestro país, a nivel de nuestra jurisdicción, y estamos mirando ahora a la salita de 5. ¿No? Y estamos trabajando en un programa que se llama Alfabetización y Movimiento, está bien concentrado en todo lo que es alfabetización temprana, y otra vez, esta vez la evaluación entra como una herramienta más, donde acompaña la implementación de un programa. ¿Por qué? Porque es la forma que hemos encontrado en el cual es la información que se genera efectivamente tiene un propósito muy claro, muy concreto de alimentar ese programa, pero además nos permite ir viendo cómo se va avanzando e ir gestionando, ¿no? Este año vamos a tener un piloto de lo que es evaluación en salita de 5, no se preocupen, no vamos a ir con pruebas estandarizadas a tomar a los niños ni niñas, lo que hemos creado son unas rúbricas de aprendizaje que están creadas de distintas áreas del ministerio que están trabajando con alfabetización y que trabajan con inicial, pero es para uso de los docentes, ¿no? De las docentes. En el caso de la ciudad y específicamente para el sector estatal, ya hace un tiempo se hace una carga de informes que hacen los docentes respecto, digamos, a las distintas, digamos, no voy a decir materias porque no está dividido en materias, pero sí diferentes espacios, digamos, de lo que es el trabajo en el aula y que permiten dar y brindar información al primer grado, ¿no? Eso acompaña a ese estudiante, sea porque se mantiene en la misma escuela, si tiene los distintos niveles, o porque transita a otra escuela del mismo sector, se puede dar esa información para uso de los docentes. Obviamente hay cosas que ajustar. Aprovechamos que esa herramienta está, nosotros las cosas que estamos tratando de hacer, que es no crear instancias nuevas o herramientas nuevas, sino más bien utilizar lo que ya está en el sistema y ajustar, ¿no? Mejorar, ver cómo uno puede ya apoyarse en las estructuras que el propio sistema maneja. Entonces ese instrumento lo que se está haciendo es más bien ahora afinar un poco en todo lo que es alfabetización temprana. Eso va a conllevar obviamente la mirada de, bueno, qué es lo que cada indicador está tratando de capturar y cómo debe calificarse. Es una rúbrica de 4 niveles, con un nivel también adicional, que en realidad más que un nivel es una ausencia de ese logro y nos permite detectar si esta vez también es nominal, nos permite detectar rápidamente qué está pasando con algunos estudiantes y hacerlo, ese seguimiento de esa trayectoria y no esperar, por ejemplo, hasta FEPA, no esperar y pronto ese estudiante en primer grado será evaluado nuevamente. Con lo cual nos permite tener información de la rúbrica, información de lo que va a pasar en primer grado, que docentes de inicial y de primaria comiencen a trabajar sobre los mismos objetivos desde cada uno desde su lugar. Y otra cosa que estamos tratando de avanzar es que esa rúbrica no venga sola, sino que tenga un protocolo de observación. Y que ese protocolo de observación permita a los equipos de supervisión, porque van a ser utilizados por los propios actores del sistema, en este caso no se contrata a ningún observador externo, ningún aplicador, ningún veedor, son los docentes aplicando sus rúbricas, que son los equipos de supervisión, haciendo una mirada de aquellas prácticas docentes que el programa de alfabetización en movimiento promueve, que son los mismos que debieran de apoyar el logro de esos aprendizajes que se ven en la rúbrica, ¿no? Entonces, es tratar de ir buscando esa articulación que parece de sentido común y a veces es difícil de lograr porque implica
que los materiales para los docentes, los materiales para los estudiantes, el programa, la evaluación, el resultado, todo esté mirando lo mismo, ¿no? De tal forma que todos estemos empujando hacia el mismo lugar, ¿no? Entonces la idea es también probar ese protocolo y que el próximo año se pueda escalar. Estamos haciendo, en el caso de rúbricas, censal para el nivel estatal, porque estamos ya utilizando una herramienta que el sistema educativo utiliza. Es una muestra de escuelas privadas que están entrando y el protocolo se va a aplicar a una muestra de no más de 100 escuelas de nivel inicial, con salita de 5, y para poder ir probando, y nos va a permitir, digamos, validar este instrumento. Vamos a tener una instancia de validación externa con especialistas que no han estado involucrados en la construcción de estos instrumentos, para tener una mirada también distinta, objetiva, que nos permita ir mejorando, preparándonos mejor para este piloto, pero también nos dé esas miradas que a veces complementan, que a veces uno no ve porque está suficientemente metido, digamos, en un sistema, ¿no? Entonces, esta mirada externa también es interesante para nuestras propias prácticas, ¿no? No solamente la práctica áulica, que requiere esa otra mirada de un otro que además puede ayudar, porque puede acompañar. En este caso los equipos de supervisión son, digamos, es la figura, es la instancia de guía, y es una práctica que hay que promover, ¿no? Entonces, este desafío, este año hacemos el piloto, el próximo año vamos a ver esos resultados, y la idea es poder ir monitoreando algunos indicadores que nos permitan de forma temprana poder intervenir, ¿no? Intervenir en los distintos niveles, ajustar las propias estrategias de los programas, y es la forma que uno le estamos encontrando para hacer uso de los datos que se van generando, ¿no? Y esto último que se deriva de lo que estábamos conversando, que es no hay yo creo que no hay experiencia en ningún sistema educativo que desde la evaluación se puedan mover mejoras, a menos que estén alineadas, estén complementadas con instancias de soporte, ¿no? La evaluación y el soporte son las herramientas que tienen los sistemas educativos para impulsar y poder evaluar mejoras. Nosotros tenemos obviamente el primer paso de esa articulación es la evaluación, que en nuestro caso son formativas y sumativas, pero que están alineadas a referentes curriculares comunes, ¿no? Yo igual les comparto este PowerPoint, pero acá tenemos, por ejemplo, se puede acceder a todos estos instrumentos, están en línea, se pueden utilizar. Hay provincias, de hecho, que nos escriben y que, digamos, compartimos los materiales, porque están las versiones, obviamente, son las programaciones en función al currículum de la ciudad, pero sirven como un ejemplo de herramientas que uno puede ir construyendo. Luego está todo el tema del análisis de datos y uso de la información, cómo vamos creando ciertas instancias formales de este trabajo, ¿no? Tanto a nivel escolar, y la devolución de los resultados a través de plataformas donde la información obviamente es confidencial y solo se envía a la escuela. Las instancias de supervisión, donde, digamos, hay todo un trabajo, no solamente de devolución de la información, sino de cómo se interpreta esta información, cómo se utiliza para poder ir creando en algún punto estos planes de supervisión y estos pedidos de, bueno, qué es lo que necesita mi distrito, ¿no? Que necesita este territorio, a quién pido este auxilio, digamos, y cómo se van creando estas instancias de soporte más ad hoc. Está también la definición de, obviamente, dónde se requiere mayor foco, o dónde están ubicadas aquellas escuelas, un poco el uso de cuestionarios complementarios con las evaluaciones nos permiten ir viendo, por ejemplo, escuelas que están teniendo mayores necesidades, que por allí tienen resultados más desafiantes, pero también que se mueven en contextos muy vulnerables. Entonces, cómo uno comienza a priorizar y dar soportes, o por lo menos iniciar los soportes con aquellas escuelas que les surge más ese acompañamiento, ¿no? Tenemos una mesa de análisis y toma de decisiones que se va instaurando a raíz de todo lo que es el cambio curricular y las evaluaciones, que permite a las autoridades ir conociendo no solamente la información, sino ir utilizándola como parte de un proceso
ya mucho más formal de lo que es el planeamiento, ¿no? Iniciamos toda la construcción de lo que es el Plan Buenos Aires Aprende en base a múltiples fuentes de información, no solamente las evaluaciones, pero permite ya tener un ejercicio de ir trabajando con distintas instancias sobre datos concretos y evidencia, ¿no? Y obviamente esta información se devuelve a los equipos que están a cargo de los programas y que son los que generan intervenciones ad hoc, ¿no? Porque son los que están ya planteando capacitaciones en el año, ¿no? Que son parte del programa, pero que en función de los resultados uno puede ir ajustando tuercas, ¿no? Esa es la página web del boletín. Solo acceden los equipos directivos de la ciudad con su cuenta web y su correo, ¿no? El correo, la clave. Y finalmente, este tipo de análisis de información nos debe de llevar necesariamente a definir soportes que tienen que estar alineados a las necesidades. No pueden ser soportes generales, sino que realmente permitan atender grupos específicos con necesidades muy concretas e ir mejorando, ¿no? Esta idea de, según dónde se encuentran nuestros estudiantes en términos, por ejemplo, de desempeños, de grupo de desempeño, uno puede plantear, bueno, cuáles son esas tareas, entonces, y esos conocimientos y esas prácticas que tendrían que estar pasando en el aula para llegar a ese siguiente nivel, a esa siguiente oportunidad de mejora, ¿no? En el caso nivel 2 y que se consolida, sino es más bien un nivel mucho más bajo, en el que también están puestas las miradas. Hoy simplemente les quería compartir todo lo que es lectura, pero claramente estos apoyos también adoptan algo que es muy cotidiano, que es cómo aprovechamos instancias donde ya se trabaja con docentes, por ejemplo, con la formación situada, donde de todas maneras tenemos que empezar a trabajar sobre los materiales que se van a repartir los escuelas. Entonces, cómo se toma esta información para ir informando estos diseños, ¿no? De capacitaciones, de materiales, de programas, de ajustes, etcétera, y porque el fin último es dar los recursos didácticos para fortalecer a los equipos escolares y obviamente atender otro tipo de necesidades que quizás no tienen que ver con lo didáctico, pero que influyen porque dan un contexto desafiante a la escuela, ¿no? Entonces, se trabaja más a nivel de gestión. Entonces, esto es un poco lo que les quería compartir brevemente de lo que estamos intentando hacer. Obviamente, esto se los cuento con una mirada ya retrospectiva, uno va avanzando a veces sobre la marcha, tratando de planificar, pero atendiendo a que realmente las decisiones políticas son rápidas y los estudiantes no pueden esperar, ¿no? Estudiantes que uno ve, digamos, que están teniendo algunas dificultades, uno tiene que poder atender. Entonces, no es que tenemos todo el tiempo del mundo, tratamos de hacernos los tiempos, pero las cosas se van construyendo sobre la marcha. También así es el ritmo de la gestión, pero teniendo evidencia, uno puede ir por lo menos tomando ciertas decisiones más informadas, y cuando uno ve que hay vacíos de información, saber, digamos, hacia dónde dirigir nuevos relevamientos, ¿no? Que pueden ser evaluaciones o no, pero, digamos, es un poco como venimos armando este gran sistema de lo que es evaluación. Les dejo mi mail y también el mail de la unidad por si tienen alguna duda, etcétera. Y bueno, nada, abrimos, me parece, un espacio de preguntas en el poquito tiempo que nos queda. Gracias. Lorena, gracias. Muy amable. Y muy claro también. Ahí tenemos dos preguntas, una para cada uno, y después le damos la palabra a Karen, que acaba de levantar la mano, pero Walter le preguntaba a Martín qué son los estándares ISTE, y entiendo que a Lorena los niveles de desempeño también deberían evaluar las aptitudes fundamentales para el aprendizaje escolar, verbal, razonamiento numérico, porque actualmente los estudiantes están inmersos en un ecosistema digital. Es más un comentario, pero los dejo a ambos por si quieren aclararlo. Bueno, muchas gracias, Adrián. Mi respuesta va a ser muy breve porque hasta que me hicieron la pregunta no sabía qué eran los estándares ISTE, y lo estuve buscando mientras escuchaba a Lorena, que es una institución internacional, una sociedad internacional de tecnología educativa que tiene unos estándares para la enseñanza, para el aprendizaje en realidad de las habilidades digitales, pero
no había escuchado hablar de eso hasta ahora, así que no puedo decir mucho más que esto. Bien. Bien, respondiendo un poco a Walter, mira, Walter, nosotros tenemos varias evaluaciones en curso, y esto que mencionas es interesante porque precisamente el tema digital es un tema. Nosotros no solamente estamos trabajando en la digitalización de nuestras pruebas, porque nuestras pruebas empezaron en papel y uno tiene que transicionar, ¿no? Hacer esa transición para el tema digital, y después se abre una nueva ventana de oportunidad de lo que es lo digital como parte del trabajo escolar. Digamos, los equipos, por ejemplo, de matemáticas fantasean con incluir GeoGebra y hacer una mirada específica de todo lo que es trabajo geométrico utilizando herramientas digitales, ¿no? Pero más allá de eso, un poco lo que tú hablabas de aptitudes, estabas hablando de otro tipo de razonamiento, nosotros estamos teniendo una evaluación ya de toma definitiva este año en 6º grado y de toma piloto en 3er grado de pensamiento computacional, que es precisamente cómo uno resuelve problemas haciendo uso de un razonamiento lógico y además dando instrucciones a una computadora. Ese es un tipo de instrumento muy diferente al que solemos trabajar. Digamos, se trabaja en computadora, obviamente, pero además está hecho como un videojuego. Entonces, es la primera vez que uno va a un aula en la cual los estudiantes están siendo evaluados y tú ves a los estudiantes sonriendo, ¿no? Están felices haciendo una prueba y nadie lo puede creer. Estamos probando esa evaluación, nos va a permitir generar información que uno luego incluso puede cruzar con otro tipo de datos, sobre todo cuando se avance en todo lo que es nominalización, y poder ver estudiantes y cruzar esa información entre estudiantes y ver, bueno, cómo avanza este razonamiento. Sí, digamos, la evaluación te da muchas posibilidades, tiene sus desventajas, obviamente, en términos de siempre es acotado, pero vamos poco a poco sumando, pero sobre todo si esa suma se da con sentido, ¿no? Y este sentido, en este primer momento de lo que podría ser, digamos, la resolución de problemas a través del pensamiento computacional, está orientada más que nada a poder ver efectivamente la implementación de lo que plantea las progresiones de pensamiento computacional en las aulas, viendo qué se debe ajustar, porque uno también, lo que es interesante es que al poner a prueba nuestras expectativas curriculares, uno puede ir viendo que de repente hay cosas que no están ajustadas, ¿no? Que aquello que nos parece que es muy sencillo, por ahí no resulta tan sencillo en la práctica, y hay que preguntarse por qué y viceversa, ¿no? Entonces, se abren una serie de interrogantes y, claro, uno tiene que ir evaluando distintos tipos digamos, de aptitudes, como dice, algunas no son tan fáciles de evaluar, y siempre articular con lo que efectivamente estamos implementando, ¿no? Pero si no es algo que podamos trabajar y no es gestionable, se puede evaluar muchas cosas, y mover pocas. Entonces uno siempre tiene que ir viendo cómo vamos avanzando. Bien, bueno, había alguien que había levantado la mano, pero veo que se arrepintió. Estamos sobre la hora, no sé si quieren agregar algo más, Martín o Lorena, o alguien quiere hacer una consulta, aprovechemos estos últimos minutos y lo resolvemos. De mi parte creo que ya hablé demasiado hoy, simplemente invitar a toda la audiencia a seguir explorando y analizando y conociendo estos temas, porque claramente estamos transitando un camino de profundización y de diversificación de la información, de la producción y el uso de información, y cuanto más sepamos y más se generalicen las discusiones, los debates y los intercambios sobre el tema, mayor capacidad vamos a tener para utilizar estos recursos de manera articulada con objetivos de mejora educativa. Así que, nada, simplemente ese mensaje. Muchas gracias. Bueno, Lorena, Delia. Quizás comentar, porque varios pidieron en el chat la cuestión de las presentaciones, comentarles que este material queda grabado en el canal de YouTube de la universidad, entonces desde ahí lo pueden después levantar para volver
bueno, a vivenciar, digamos, y ver en mayor detalle aquellas cuestiones que les parezcan importantes. Realmente también considero que ha sido muy interesante la exposición tanto de Martín como de Lorena. Me parece que toda esta posibilidad de construir las cuestiones vinculadas a los instrumentos, los relevamientos de evaluación y estos desafíos que también ahora puntualizaba Martín con respecto a un momento muy particular de las fuentes de información, ¿no? Grandes desafíos por delante, donde estamos hablando de la integración, la interoperabilidad de sistemas, ¿no? De esta mirada cada vez más compleja, multidimensional, complementaria, pensando estos fenómenos, bueno, desde distintas cuestiones que se pueden complementar para pensar los contextos complejos y también, como decíamos, los subuniversos y las heterogeneidades muy propias también del territorio, ¿no? Y de nuestro país y de los distintos subuniversos. Así que, bueno, también invitarlos a que durante el resto de la semana vamos a tener otras actividades vinculadas a las temáticas de información y evaluación que pueden ver en la agenda en estos próximos días. Así que, bueno, también los y las esperamos a quienes quieran sumarse. Perfecto. Bueno, de mi parte, gracias a ambos, a Martín, Lorena, por el tiempo que nos facilitaron y a todos los que participaron. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. ¿No terminaste? Sí. No, ¿qué te Siempre. Al principio casi no. ¿Qué te pasó? No, que está medio inestable la conexión. Entonces va a aparecer, se prende, se apaga, bueno, es un método donde tenemos el. Y después, claro, teníamos que conectarnos 10 minutos antes con el moderador, digamos, yo y otro de UNESCO, ¿cómo se llama? Y también expositor, entonces, claro, ahí fue el momento que teníamos que decidir quién iba primero y qué teníamos que hacer. Entonces, claro, el tipo de entrega cuando cuenta que iba a hablar más apenas de qué veía, sobre qué decía la evaluación está realizada, los introductores, todo así. Y claro, yo voy a hablar con esa re concreta de nuestra opción, para qué segundo, o sea, esto era las patas en el barro, las manos por demasiado. Entonces dije, mira, eso me parece que no, está todo bueno, claro, claro, yo dije, hago el gran estudio, es un programa, además, que hago. O sea, más que apellido. Paso tiempo. Y después, Me parece que se rayan de nada.